Vamos de inmediato a dialogar con Óscar Ayerbe, él es candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Candidato al Consejo de Participación Ciudadana, que el día de ayer hubo una reunión con 7 candidatas y candidatos, ¿verdad? Donde hicieron un bloque alrededor de la candidatura de Óscar Ayerbe. Óscar Ayerbe es ministro, bueno, es un hombre muy conocido en nuestro país, es un hombre que está a cargo de defender asuntos muy importantes de gente muy vulnerable. Estamos hablando de mucho de la gente que quedamos con problemas con Filambanco, igualmente a los héroes del CENEPA, la gente que tuvo el problema, el conflicto con Correa de los policías, el famoso ese, ¿cómo era? El 30S, 30S, eso, el el 30S. famoso 30S. Bien, sin más, le vamos a dar la bienvenida. Nos está acompañando Radio Jungla, Radio Arcoiris, el señor ingeniero Jorge Luis Colombo me avisa cuando esté en la línea. Igualmente, si ya está en la línea, para Confirmado. entre saludando. Igualmente, estoy hablando de José Luis Colombo. Igualmente, Radio Encantada, Gina Andrade de Galápagos. Bienvenido, mi querido doctor Óscar Ayerbe. No tenemos el audio respectivo. A ver A si... ver si nos Gracias. prende. Ahí estamos, ahí Para mí estamos. es un gran honor compartir con ustedes en este escenario que permite eh, tener una cobertura eh, continental y de Galápagos, de tal manera que muchas gracias por esta periplo que vamos a iniciar el día de hoy. Estoy en la ciudad de Portoviejo, y tendré un recorrido inmediato en Manta, Chone, El Carmen y Santo Domingo durante estos próximos días. Qué bien, qué bien. ¿Cuál fue la resolución que se tomó el día de ayer en ese frente de candidatas y candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que lo hicieron en la ciudad de Guayaquil? País es testigo que durante el último mes el Consejo Nacional Electoral se ha manejado de una manera absolutamente impávida, incumpliendo con la ley. Cuando aparece una lista oficial del correísmo, todos ellos vestidos de la misma manera, con camisas azules, igual que los candidatos a concejales, candidatos a alcaldes, prefectos en todo el país. La lista 5, antes estábamos mejor, con ese eslogan político y partidista. Los escogidos por Rafael Correa determinaron que puedan ser visibilizados en virtud de que tenían muy bajos porcentajes, menos del 1%, en virtud de que la gran mayoría de los ecuatorianos no les conocen o les visibilizan, y por lo tanto tomaron una decisión electoral partidista de visibilizarlos y aparecer incluso con fotografías de Rafael Correa, lo cual expresamente prohibido por la ley. Ante estos acontecimientos hemos decidido que el próximo día lunes a las 10 horas en la ciudad de Quito, los 7 miembros de la lista de los ciudadanos, la lista de la gente, presente esta demanda jurídica por violación de los mandatos democráticos y legales electorales, y en este escenario teníamos vital importancia contrarrestar la lista del correísmo con la lista ciudadana. Y por lo tanto tuve la gran satisfacción de presidir esta reunión y presentarle a Teritama por parte de los pueblos y nacionalidades del país como representante Montubio del Ecuador, también a Sebastián, a Juan Esteban Guarderas, importante joven profesional con gran experiencia técnico-jurídica, y con todos ellos con un currículum de activismo social importante, igual que David Zúñiga,
que está en el casillero 10, a Pamela Martínez, una activista de derechos humanos y de género, Jacqueline Ludeña, una empresaria y activista social, igual que Paulina Jiménez, y por lo tanto a Óscar Ayerbe, que viene ya con una experiencia de más de 25 años en la lucha por causas justas. Consideramos que este grupo de 7 ciudadanos candidatos ponemos a consideración del país una lista del correísmo y una lista ciudadana. Fue un gran acto, muy concurrido, que ha tenido gran impacto a nivel nacional, y estamos ahora en el escenario de visibilizar esta propuesta alternativa al país. ¿A qué se atribuye, antes de darle paso a mi compañero licenciado Sánchez, a qué atribuye usted que el Consejo Nacional Electoral, igualmente las instituciones que tenían que acogitar a los elementos que van a participar sobre este organismo tan importante que tiene que ser apolítico, donde no tienes que estar afiliado a ningún partido político ni depender de nadie? ¿A qué le atribuye usted que haya sido permitido y calificado esta candidatura que es pública? Por ejemplo, la de el abogado de Glass Espinel, de Jorge Glass Espinel, es vicepresidente, señor abogado Franco. Igualmente tenemos a Allen Berbera, hijo de abogado de Correa, y él mismo abogado defensor de Correa. ¿Cómo así esta gente fueron calificados y aceptados como candidatos? Porque están aceptados y ya son candidatos. Efectivamente, los cuestionamientos de una visible parcialización frente a temas vinculados con la lista 5 y Rafael Correa se nota ostensiblemente. A mí no me causaría ninguna sorpresa que más bien terminen acusándole a Óscar Ayerbe, de tal forma que en este escenario nosotros ya veníamos observando una serie de descarados incumplimientos legales. El propio vocal del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, escribe un documento y le manda a la presidenta de la institución, Diana Tamaín, incluye a todos los vocales copias del expediente, pero hasta la presente fecha no han hecho absolutamente nada, y por lo tanto escuché esta mañana a la presidenta de ese organismo decir que están recopilando información y que cuando los informes lleguen, entonces veremos lo que vamos a hacer, y posiblemente ese veremos lo que tenemos que hacer será el 10 de febrero después de las elecciones. Es decir, después de las elecciones. Por lo tanto, nosotros el día lunes inmediatamente presentaremos una demanda por violación del Código de la Democracia en contra de la lista de Rafael Correa. Y como respuesta ciudadana democrática para esta elección, estamos presentando a 3 mujeres, uno de nacionalidades y pueblos, el Montubio Teditama, Óscar Ayerbe encabezando la lista de hombres, con el número 7, Guarderas, que tiene una amplia trayectoria social y jurídica, y David Zúñiga, que también sería el que me acompaña en la lista de hombres. De tal manera que lo estamos haciendo con toda transparencia, público, directo. Muchas personas me han dicho a mí, estimado John, yo voy a votar por Óscar Ayerbe, conozco su trayectoria, y me han dicho, ¿y por quién más? Ahora ya tengo una respuesta, una lista de 7 para la papeleta que representa que los ciudadanos que van a recibir 3 papeletas, una la de hombres, ya pueden escoger entonces a Óscar Ayerbe, a Juan Esteban Guarderas y a David Zúñiga. Tendrán otra papeleta de mujeres, y hay 17 candidatas. En esa lista de candidatas está Pamela Troya con el casillero 7, está también Jacqueline Ludeña con el casillero 17,
y Paulina Jiménez con el casillero 14. De tal forma que esa es nuestra respuesta democrática, clara, contundente. Nos hemos presentado los 7. No es una sugerencia de ningún movimiento o partido político o de ningún movimiento o de organizaciones sociales o de ningún ciudadano. Esta es una respuesta en la que nos hemos juntado los 7 y hemos acordado presentarnos como un grupo, una lista ciudadana, los 7 de la gente. Los 7 de la gente, 8 de la mañana, 51 minutos. Qué pena, mi querido René Sánchez, aquí no se respeta realmente ni la institucionalidad ni las leyes. Imagínense cómo es que pueden poner a alguien que en primer lugar ha trabajado todo el correato como abogados de ellos, y hoy es una lista intensa que van supuestamente al Consejo de Participación Ciudadana, el que tiene que controlarlos exactamente a los funcionarios que están actuales y los que vendrán. Y los que tienen que, y lo más interesante por los que pelean es por la joya de la corona, pues designar al nuevo contralor, al procurador, a la Defensoría del Pueblo. Usted tiene la tanda de preguntas. El ratón cuidando el queso, definitivamente. 8 de la mañana, 51 minutos en Encuentro con la Ciudadanía. Señores, estamos en Águila. Gracias por su sintonía. Conversando con el ingeniero Óscar Ayerbe, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Mi querido ingeniero, buenos días de mi parte. Se habla mucho, y justo de este tema, ¿no? La mayoría de candidatos hablan sobre el tema de la corrupción. Y una de sus prioridades en su proyecto de trabajo, de llegar pues al Consejo de Participación Ciudadana, es combatir la corrupción en este país que definitivamente está en unos márgenes totalmente elevados. Pero ¿cómo hacerlo, ingeniero Ayerbe? Porque, como lo repito, muchos candidatos dicen, llego y combato la corrupción. Pero ¿cómo hacerlo? Le escuchamos. Óscar Ayerbe tiene una propuesta absolutamente clara y contundente. Primero, esta institución debe ser absolutamente independiente. No puede agachar ni obedecer disposiciones, órdenes, ni del presidente de la República, ni de la función legislativa. No debe aceptar presiones por ningún sector económico, político. Absolutamente. Esta lista de los 7 ciudadanos representamos exclusivamente a ciudadanos. No tenemos ninguna conexión con ningún partido o movimiento político, no hemos recibido ningún auspicio de ningún movimiento o partido político, como así se evidencia con la lista de la camisa azul intensa de los correístas que están uniformados con los candidatos a alcaldes, a prefectos, y ellos con todo el descaro aparecen con todos los candidatos en las 221 provincias del país, utilizando imágenes del propio Rafael Correa. Por lo tanto, esta independencia tiene que garantizar el cumplimiento de una de las funciones vitales del Consejo de Participación Ciudadana, que es combatir la corrupción, investigar la corrupción de las instituciones de control del Estado. Todas las que este organismo nombra deben estar permanentemente vigiladas. ¿Cómo no recordar el caso de Carlos Poli, que él se roba cientos de millones de dólares conjuntamente con otros delincuentes y corrompe a toda la institución llamada Contraloría General del Estado, donde se evalúan, analizan el uso de fondos públicos, determinan glosas por miles de millones de dólares y luego por debajo de la mesa paulatinamente van desapareciendo. Escenarios en los cuales todo va quedando en la impunidad. Eso es absolutamente inadmisible. Hay que tener una certera auditoría permanente en los organismos estratégicos de control del Estado, Fiscalía, Contraloría, etcétera. Pero también hay que defender la institucionalidad de todas estas instituciones de control y hay que garantizar la estabilidad
que los funcionarios de carrera deben tener para precartelar no solamente escenarios de continuidad, sino de experiencia, conocimiento y seriedad en el manejo de los asuntos de Estado. Correcto, correcto. Ahí estábamos escuchando al ingeniero Óscar Ayerbe, como repetimos, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Este tema de la corrupción es terrible, doctor. Bien, ya para ir finalizando, lamentablemente pues lo tuvimos, teníamos todo listo con todas las radios acá en las preguntas, pero bien, 8 de la mañana 56 minutos. Desde Galápagos, Gina Andrade le dice, ¿qué hará si si el Consejo Nacional Electoral no hace caso a este llamado y a esta denuncia? Y estoy seguro que no le harán, ya que el Consejo Nacional Electoral no pertenece a los ecuatorianos, sino a dos partidos políticos. No sé si escuchó la pregunta, ingeniero Óscar. ¿Aló? Parece que hay un inconveniente en cuanto al tema del enlace digital, ¿no? Bien, parece que se cayó el enlace. Bien, amables oyentes, nos vamos a ir a un corte porque no podemos por el asunto de las bandas publicitarias y tenemos que ser puntuales. Nos vamos a un corte y ya venimos. Vamos a la pausa.